15 años atrás, sí, 15 años atrás, en La Paz, Bolivia, compré esta figura, la trilogía inca, el cóndor, el puma y la serpiente. Recuerdo que caminaba por la calle de las brujas, donde se encuentran toda clase de amuletos, de hierbas, y las mesas de la Pachamama. Allí también compré esta manta. Hasta la fecha me acompaña y es con la que me abrigo en ocasiones cuando hace mucho frío, cuando voy a diferentes lugares donde necesito abrigarme bien. Aparte que es como un ritual para mí tener esta manta. Se hace presente no solamente en las inclemencias del tiempo, sino cuando necesito apaciguarme también. Quiero mucho esta manta vieja, mi vieja manta y mi amuleto, que compré en el mercado de las brujas, allá en La Paz, en Bolivia. Ese mercado ha sido declarado, por cierto, patrimonio cultural de esa urbe andina, como punto de referencia de los saberes originarios, ofrendas, rituales andinos y donde se habla de la medicina natural. Pero hoy no hablaré de eso, más sí de esta figura ancestral y la reflexión que me genera desde la sabiduría inca, donde se simboliza estos tres animales con el cielo, la tierra y el mundo de los muertos. Para los incas, para ellos existían varios dioses en la naturaleza: el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el rayo y bueno, otros más. El cóndor, el puma y la serpiente fueron tres animales que representaron la cosmovisión de los incas, el mundo superior de los dioses, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hoy en mi reflexión observo cómo hay gente viva, pero pasa esta existencia como si estuvieran muertos, como si fueran cadáveres. El cóndor fue una ave sagrada para los incas, quienes creían que este cóndor se comunicaba con el mundo superior debido a su destreza para sobrevolar alturas que ustedes saben que pasan de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para la cosmovisión inca era un animal que podía comunicarse con el mundo de los dioses y las estrellas. El cóndor todavía sigue siendo una ave sagrada para los hombres de los Andes, en esos países como Perú, Bolivia, algunos de Ecuador. Y en algunos pueblos del Perú o en Bolivia aún se celebra el ritual andino conocido como la fiesta de sangre, el cual tiene al cóndor como protagonista principal. Pero, ¿y tú cómo te comunicas con el mundo superior? ¿En dónde está ese mundo superior, el tuyo? ¿Cuál es tu cóndor? Vale recordar que los mitos son relatos basados en tradiciones, en leyendas y creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales, y así como también para cualquier suceso para el cual se necesite una explicación conocida, pues aparecen los mitos. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener ese propósito, hay distintos propósitos. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados generalmente con una fuerza natural o con las deidades. Muchos son simplemente historias, leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación. Sin embargo, los seres humanos, todos los seres humanos, durante siglos hemos buscado explicaciones en distintas creencias, culturas. Creería que como una necesidad de eso, de creer en algo. En ocasiones me pregunto, por ejemplo, si el descubrimiento de América no lo hubiera hecho Cristóbal Colón, sería que aquí en todas estas regiones se hubiera extendido la religión católica y la fe en Jesús como hasta ahora se muestra. Atención, hay explicaciones que advierten
que los chinos estaban en ese momento histórico ya preparados para haber descubierto América. Y si así hubiese sido, entonces quizás seríamos budistas o taoístas. Entonces, asimismo, ¿por qué menciono esto? Porque asimismo ocurre con las creencias indígenas. En cada cultura, en cada sociedad, se crean historias. Y esas historias se crean para dar explicaciones a lo desconocido por los humanos. Buscamos dar explicaciones. Entonces, ¿qué tal si reflexionamos ahora desde tu sabiduría interior y descubres tus propias explicaciones que te den sentido y te permitan vivir tranquilo? ¿Desde dónde? Desde tus propios descubrimientos, no desde los descubrimientos de otros. Porque para los incas, por ejemplo, el puma es un símbolo de fuerza, de sabiduría, de inteligencia. Representa el caipacha, palabra quechua, que quiere decir el mundo de los vivos. Y su característica es esa, paciencia, fuerza. Entonces viene la pregunta, ¿cómo está tu paciencia? ¿Cómo la cultivas, la nutres, la cuidas? ¿En qué áreas de tu vida te falta fuerza? ¿Y cómo pudieras expresarla en este caminar de la vida? Y lo que hice fue el simbolismo del puma, pues para hablar de la paciencia. Atención que el puma se adaptó a las áreas tropicales en esos abruptos terrenos de los Andes y se caracteriza por eso, por su fuerza, por su agilidad. Para los incas era un animal divino que representaba el poder del mundo. ¿En qué eres ágil? ¿Cómo estás usando tu poder de adaptación en un mundo cambiante como el de ahora? Es un mundo que necesita gente flexible. ¿Qué tanto crees en tu poder interior y en tu confianza? Para los incas, la serpiente representaba lo infinito. La serpiente simboliza el mundo de abajo, el mundo de los muertos, el Ucupacha. Cuando las personas abandonaban el mundo terrenal, se unían a esa otra dimensión, en este caso representada por la serpiente. ¿Cómo interpretas la muerte? ¿Cómo te relacionas con la muerte? ¿Qué tanto crees que somos eternos y simplemente pues vamos a eso, vamos a otra dimensión? Nos vamos a otra dimensión. ¿Cómo sería si buscas tus propias interpretaciones de la fuerza, de la agilidad, del poder, la muerte y la otra vida? Porque si hay otra vida, ¿cómo la interpretas tú? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aceptas que lo que hoy vives o crees es el resultado de otras enseñanzas que te dieron, pero finalmente son consecuencia, en este caso, de quienes nos colonizaron y dejaron una enseñanza? Estamos hablando de unas creencias aprendidas. En la trilogía inca está el mundo de los dioses, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como lo vengo planteando. Entonces, si me aceptas esta creencia, ¿cómo es la relación con Dios, con tu Dios? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo sientes a Dios? ¿En dónde está Dios? Y estoy hablando de tu Dios. Y si me aceptas que haces parte del mundo de los vivos, ¿cómo estás experimentando la vida? ¿Qué tanto la disfrutas, la gozas? Y especialmente la creas. Porque hay mucha gente sufriendo en esta existencia, porque no viven. Y si nos fuéramos al mundo de los muertos, ¿qué tan preparado estás para ese viaje? Si lo miras como un viaje, ¿cómo te estás preparando? ¿Sabes que pronto puedes llegar a la muerte y que el mundo de los espíritus ya había sido visto por otras culturas que pensaban y sentían diferente a ti? Que de eso se trata la reflexión. Lo que quiero es hacer como una analogía con otras preguntas. No se puede cruzar el río antes de prepararse para cruzarlo. Por lo que es necesario entonces reconocer que esto es señal del comienzo de un proceso.
¿Cuál proceso? Pues que todas las preguntas existenciales te las hagas y te las respondas y dejes de estar viviendo vidas copiadas o interpretaciones que para el mundo de hoy quizás ya no aplican y estás dejando de vivir como pudieras vivir. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sufrir acaso? A mi juicio estás en un buen momento para generar cambios. El mundo así lo pide. Esas son las señales que nos llegan. Mientras se está atravesando el cuestionamiento, las preguntas y hasta la angustia para algunos, es importante centrarte en ti y entender que si para los incas crearon explicaciones y sus creencias fueron válidas, estás tú también en libertad de quedarte en silencio y asumir con quietud los días y reconocer cuál es tu cóndor, tu puma, tu serpiente, tu sentido de la vida. ¿Qué tal si evitas comparar tu proceso con otro y aceptas lo que está ocurriendo es en ti, basado no en lo que escriben miles de personas, sino en lo que escribes tú? ¿Qué pasa si me envías en estas conversaciones lo que tú crees de lo que estoy planteando? Todas las experiencias son distintas. No todas las personas viven las mismas cosas. Son aprendizajes diversos. ¿Cómo entonces nos entendemos o podemos llegar a comprendernos si no interpretamos lo mismo de las experiencias? Estas fueron otras experiencias. Y aquí es donde es importante tener una identidad de quiénes somos. Y quizás poner en duda nuestras certezas, dado que la vida que llevamos no corresponde a lo que pensamos o creemos. Quizás lo que aprendiste ayer ya no te sirve. Y estás amarrado a un ayer que ya fue y no será jamás o nunca se volverá a repetir. Hoy, esta reflexión invita a una decisión de querer ir hacia lo nuevo, lo incierto y desconocido. Porque vivimos en un mundo así. Ya el hoy es más movido que nunca y lo que aprendas hoy ya no te sirve para mañana. Es como si te cambiaran la clave y tuvieras que hacer una nueva clave para abrir la caja fuerte de tu paz y tu felicidad. Hay mucha gente que pretende perpetuar prácticas que nunca regresarán y se niegan a flexibilizar, sufriendo las consecuencias de un mundo que los deja en el camino, porque no sintonizan en esta nueva dinámica que requiere más preguntas nuevas y menos respuestas viejas. La manta boliviana que me acompaña desde años atrás ya está viejita, raída incluso. Quizás para algunos obsoleta, pero todavía me da calor. El día que ella no sirva seguramente la dejaré, porque no cumple su función. El símbolo de este cóndor, este puma y esta serpiente están ahí al lado de mi escritorio en mi cabaña para recordarme que sí hay un mundo divino, una vida por vivir, pero vivirla de verdad. Y en cualquier momento haré el viaje que a todos nos corresponde. Buen coaching, buenas preguntas para conocerte mejor y ser un artista de un nuevo ser humano acorde al mundo de hoy. Que el simbolismo que hoy usé te deje una reflexión y un abrazo fuerte para el cóndor, el puma y la serpiente que hay en ti. Deja de existir. Vive plenamente. Vale la pena hacerlo.